Uno de los grandes males que ha llevado a muchos matrimonios cristianos al divorcio es la disparidad en la intimidad. Aunque las estadísticas no señalan una práctica concreta, sí revelan que diferencias en deseos, expectativas o ausencia de conexión íntima han sido factores determinantes en el fracaso de estas uniones. Voy a citar varios estudios o encuestas, sino que sus nombres están en inglés y no sé pronunciarlas. Un estudio en el 2016 encontró que el 34% de los divorcios en parejas cristianas, escuche, parejas cristianas, mencionaron incompatibilidad sexual como un factor clave. En el 2018 se reportó que el 20% de los matrimonios cristianos enfrentan tensiones graves por diferencias en sus preferencias íntimas. Pastores y terapeutas confirman anecdóticamente que la disparidad sexual, incluyendo rechazo a ciertas prácticas, es una causa recurrente pero no declarada en divorcios. La mayoría de las crisis maritales en la iglesia no son por infidelidad, sino por la desconexión emocional y sexual que nace de no abordar estas diferencias. Terapeutas cristianos como el doctor Kevin Lehman advierten que la falta de acuerdo en intimidad genera resentimiento, tentación y, en casos extremos, divorcio. Ahora bien, cuando la Biblia dice que algo es blanco, es blanco. Y cuando dice que es negro, es negro. Sin embargo, entre el blanco y el negro existe una, escuche, escala de grises en la cual la Biblia ni ordena ni prohíbe de forma explícita. En esa zona de grises, la guía es la conciencia de cada creyente. Son temas que no pertenecen a la doctrina esencial, sino que entran en el terreno de las opiniones humanas. La Biblia nos enseña principios claros de vida sobre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. En esos temas no hay margen para actuar según nuestra conciencia. La palabra demanda obediencia, pero en aquellos aspectos donde no hay mandamiento directo, tenemos libertad en Cristo para decidir conforme a nuestra fe y conciencia. El problema surge cuando esas opiniones personales se convierten en normas absolutas y se presentan como mandamientos divinos. En ese punto, la palabra está siendo tergiversada. Romanos 14 es un ejemplo poderoso sobre cómo debemos actuar ante cuestiones en las que la Biblia no aprueba ni condena de forma explícita. Cuando Pablo fue consultado sobre dos opiniones diferentes que había en la iglesia de Roma, no tomó partido. En lugar de eso, dijo: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, cada creyente debe actuar conforme a su conciencia en esas áreas grises sin juzgar ni menospreciar al otro.
Lo que Pablo sí prohíbe es que nuestra libertad sea piedra de tropiezo para otro hermano. Aunque él mismo afirmaba que nada era inmundo en sí mismo, también reconocía que si para un hermano algo lo era, entonces para él lo es. Es decir, respetamos la conciencia del otro. Las opiniones humanas, ya sean del creyente fuerte que menosprecia o del débil que juzga, no contribuyen a la paz ni a la edificación. Cuando nuestras opiniones provocan tropiezo, estamos destruyendo la obra del Señor. Hay temas que la Biblia nunca abordará explícitamente, pero sí es claro en mandarnos que no juzguemos ni despreciemos a nuestros hermanos en esas áreas. Si yo creo algo, es mi opinión y esa opinión debe quedar entre Dios y yo. Si tengo libertad en Cristo y no me condeno por ello, soy bienaventurado. Pero si algo me incomoda o mi conciencia no lo permite, entonces no lo debo hacer, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Esa es la clave en los asuntos que no están definidos por la Biblia. Actuar con una conciencia limpia delante del Señor en opiniones y libertades según la conciencia de cada uno. El creyente está en plena libertad de considerar según su conciencia si el sexo oral es lícito o no. Esa decisión debe surgir de una convicción personal. El pastor, por su parte, no debe imponer su punto de vista ni tratar de cambiar la opinión del creyente en este tema. Si el pastor considera que no debe practicarse, no está llamado a enseñarlo. Y si un creyente, conforme a su conciencia, se siente cómodo con esa práctica dentro del matrimonio, el pastor tampoco debe prohibírselo. Cada uno debe actuar conforme a su libertad en Cristo y a su fe personal. La Biblia no establece con claridad si esta práctica es pecado o no. Escúcheme bien, la Biblia no establece con absoluta claridad si esta práctica es pecado o no, pero sí ofrece principios para tomar decisiones sabias. Se nos llama a cumplir con el deber conyugal. Y claro, surge la pregunta, ¿hasta dónde llega ese deber? Escuche, hasta donde la conciencia de cada uno lo permita. La palabra nos recuerda que el cónyuge ya no tiene potestad exclusiva sobre su propio cuerpo, sino que pertenece también a su pareja. El mandato bíblico es claro, los esposos no deben negarse el uno al otro. Y como bien dice el apóstol Pablo, todo lo que ocurra en la intimidad debe ser de común acuerdo, con consentimiento mutuo. Bienaventurados los matrimonios, donde ambos coinciden en su intimidad. Son bienaventurados. Si están de acuerdo en no practicarlo, ok, hacen bien. Y si están de acuerdo en practicarlo, también hacen bien. Ese no es el problema.
El verdadero problema surge cuando hay disparidad. Cuando uno de los cónyuges considera esa práctica inapropiada y el otro la ve como una parte natural de la intimidad, ese matrimonio estará en riesgo. Cuando no hay unidad en la libertad de conciencia, la relación puede quedar expuesta a la tentación. Primera de Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí hay varios mandatos en este versículo. No os neguéis el uno al otro. Cuando una de las partes se niega en la intimidad, en el matrimonio, está desobedeciendo un principio bíblico, así de sencillo. Y note que cuando hay mutuo consentimiento y se ocupan en la oración, Pablo dice, y volved a juntaros en uno. Esto es un eufemismo. Se refiere a la intimidad de los esposos. ¿Para qué? Pablo lo explica. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Porque segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si entre la pareja se están negando, Satanás está ganando ventaja. Si se están negando, uno de ellos está expuesto a ser tentado por Satanás. La advertencia de Pablo es seria. Cuando no hay acuerdo en la vida íntima, uno de los cónyuges puede quedar expuesto al diablo por su debilidad o por no poder resistir sus propios deseos. El debate no debería centrarse en si una práctica específica es pecado o no, sino en si hay mutuo acuerdo. Y si una de las partes desea practicar algo y no encuentra disposición en su pareja y además lucha con el dominio propio, esa relación corre mucho peligro. Por un lado, uno de ellos puede sentirse frustrado y tentado al adulterio. Y por el otro, el cónyuge que se niega puede sentirse culpable o pecador si practica esa actividad. Todo conferencista y consejero debería aconsejar a los jóvenes solteros que oren, de verdad, que oren por este aspecto en su futuro matrimonio, que pidan a Dios un cónyuge con quien compartirán valores y preferencias íntimas. Sí, esto evitará muchos conflictos y situaciones adversas en el futuro. También deben enseñarles que al casarse, no solo adquieren derechos, sino también deberes. Entre ellos, no negarse el uno al otro, sabiendo que el cuerpo ya no les pertenece solo a ellos mismos. El dilema mayor surge cuando ya están casados y enfrentan esta diferencia.
Ninguno debe imponer ni forzar su voluntad. Todo debe hacerse en libertad y amor, buscando un punto de equilibrio. La base para toda relación saludable es este principio de Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El enfoque no debe estar en satisfacer únicamente nuestros deseos, sino en cuidar y suplir las necesidades, emociones y anhelos de nuestro cónyuge. No se trata de ignorar lo que sentimos, sino de reconocer que en el matrimonio ya no somos el centro, sino que formamos un solo cuerpo. Ese cuidado debe ser mutuo. Antes de cualquier conversación en pareja, debe haber oración. Que Dios les dé sabiduría, amor y esto tan importante, comprensión. Si uno de ellos se siente atraído por el sexo oral, debe reconocer su vulnerabilidad y pedir a Dios paciencia y gracia. Y si el otro siente rechazo, incomodidad o interpreta esa práctica como algo pecaminoso, debe orar también para que Dios le dé madurez y comprensión, sabiendo que su postura también puede poner a su pareja en una posición difícil y frustrante. Aunque parezcan posturas irreconciliables, con oración, diálogo sincero y, si es necesario, ayuda profesional o guía, se puede llegar a un punto de equilibrio, aunque no siempre se logre un cambio extremo. El clímax y la bendición en la intimidad del matrimonio se alcanzan cuando hay mutuo acuerdo, respeto y disfrute compartido. Una pareja puede disfrutar profundamente sin necesidad del sexo oral y otra puede incluirlo en su unión. Así de simple. Cada pareja formará su propio universo de deleite. Un hermoso ejemplo de consentimiento mutuo está en los capítulos de Cantares 4 y 5, donde la esposa dice en Cantares 4:16, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Aquí no está hablando espiritualmente. Aquí está hablando de un matrimonio. La esposa le habla así a su esposo. Y él responde, Cantares 5:1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Ya que leímos esos versículos, surge la pregunta, ¿cómo se comió esa fruta dulce? ¿Cómo se disfrutaron el panal y la miel? Escuche, la Biblia no lo describe en detalle y cada pareja interpretará ese lenguaje según sus propios alcances y conciencia. Así que da gracias a Dios si tú y tu cónyuge están en la misma sintonía y gozan de la relación sexual, como siempre he dicho. Si tu matrimonio son dos tortolitas y lo disfruta,
disfrútelo. Y si es una relación íntima, como los gatos que se escuchan en los techos por la noche, disfrútelo. Cada pareja que disfrute según su conciencia. Por eso, disfrute ese regalo de la intimidad y la sexualidad que Dios le regaló, porque no siempre habrá salud para disfrutarlo. Todos tenemos los días y las horas contadas. Disfrute o disfrutemos ahora que podemos en el matrimonio. En el futuro podrán llegar calamidades, desgracias y enfermedades que ya no podrá disfrutarse la intimidad. Y por supuesto, deje vivir a los demás sin ponerles ataduras y cargas innecesarias. Y recuerda esto, Dios ha diseñado la intimidad para el gozo y la unidad, no para la culpa o división en el matrimonio. Un abrazo, mi Jesús los bendiga.